Bueno, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo de la hora que nos estén ustedes sintonizando sus dispositivos, pantallas o cualquier otro lugar de este hermoso y bello planeta. Les damos la bienvenida a este programa que es Educación sin Filtros en su capítulo número 38. Y bueno, con este sonido de esta nueva temporada muy rockero, estamos presentando este capítulo que hemos denominado Rockeando con la Educación. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto compartir pantallas con mi colega, la doctora Flor Guadalupe Espinosa. ¿Cómo está, doctora Flor? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Leo. Pues por aquí que habíamos andado ahí con algunos pendientes y por No, eso no habíamos estado no se presentes, preocupe, pero doctora. por aquí También estamos. agradecemos su infinita presencia. Siempre es muy importante la presencia de las mujeres en cada uno de los programas de Educación sin Filtros. Y bueno, también en la vida es muy importante la presencia de la mujer. ¿Qué haríamos sin las mujeres, no? Y en este día ¿Verdad? del rock, Exactamente. de la música, bueno, fuente de inspiración para grandes obras, grandes canciones, ¿qué decimos? Clara. Y bueno, mandamos un saludo a la Exacto. distancia al doctor Jorge Andrés Monroy Delgado, que en estos momentos está, aplausos, muy bien, está en una comisión por parte del COMEPS y si le permite sus tiempos se unirá a este programa grabado, en esta videollamada que estamos haciendo remota. Y también saludamos al doctor Miguel, que también tiene algunas cuestiones ahorita personales que atender, pero esperemos también se una con nosotros en el transcurso de esta grabación. Queremos decirles a nuestro distinguido público que siempre se da cita con nosotros en Educación Sin Filtros, que estamos en el capítulo número 38, que como hemos mencionado, hoy se llama Rockeando con la Educación, teniendo como contexto el Día Mundial del Rock, el día 13 de julio, que bueno que esto viene manifestado desde hace algunos años, con los famosísimos conciertos del Live ID, pro por la hambruna en África, y que precisamente cuando estábamos hablando sobre ello, el doctor Jorge, me vino a la mente las canciones de Queen, que es precisamente uno de los conciertos más emblemáticos de sus participaciones con ello. Entonces, retomando nuevamente el título, Rockeando con el Rock and Roll o con el rock, y bueno, pues damos esta bienvenida, estos saludos, y quiero aprovechar este pequeño espacio, si me permites, doctora Flor, y a todos nuestra audiencia de Educación Sin Filtros, para extender una felicitación a mis sobrinos, lo tengo que reconocer, tengo sobrinos, tengo familia, a mis sobrinos Leonardo Antrey y Susume Obdulia, que el día de hoy están cumpliendo su primer añito, así que estimados sobrinos, muchas felicidades. Nuevamente, felicidades también a sus papás, a mi hermana, a mi cuñado. Qué bueno que nos día a día reafirman el milagro de la vida. Y bueno, también felicitamos a todas aquellas personas que el día de hoy o en el transcurso de este mes o en el transcurso de los programas estén cumpliendo algo muy importante en sus vidas. Muchísimas gracias por ello. Y pues vamos a entrar en materia de agenda, doctora Flor, si me lo permites. Pues muchas felicidades a los sobrinos y además, Hijo, ¿qué te puedo pues decir? saber que en un día como hoy, ¿no? Entonces, pues es algo que no se olvida. Además, yo creo que ya Exactamente. nacieron con el ritmo. Exacto, y fíjate que retomando esto, si me lo permiten muy rápidamente para no desviarnos de la agenda, pues algo que caracteriza mucho a mi familia, a mi hermana y a un servidor es que precisamente tengo mucha afición por el rock. Fue algo que nos unió también en nuestra época de adolescencia y pues les dije a mi hermana cuando nacieron, ellos son desde el día de hoy mis rockeritos. Entonces a mis rockeritos, muchas felicidades y bueno, va para ellos dedicados este capítulo. Y bueno, pues vamos a mencionar que precisamente esta sugerencia del título Rockeando en la Educación es autoría del doctor Jorge Andrés Monroy Delgado, porque precisamente ahorita hace cuestión de un par de horas, una hora quizás cuando mucho, estábamos desayunando en las instalaciones del colegio y pues estábamos escuchando música de rock precisamente. Y entonces eso fue el motivo, aclaro, estábamos en nuestros 5 sentidos o hasta más, para nombrar así el programa, Rockeando en la Educación. Y entonces, pues bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Tenemos en los puntos de la agenda en este Día Mundial del Rock, precisamente, doctora Flor, a hablar sobre las principales aportaciones del rock a la educación, en esto lo que es nuestro canal de Educación Sin Filtros. Y bueno, pues obviamente creo que nosotros en algún momento hemos escuchado de manera consciente o inconsciente una canción de rock. Pero ahora enfocar la educación o tener algo de relación con la educación, mucho más. Entonces, doctora Pero es Flor, que tiene mucho que adelante. ver porque incluso hablamos de esta parte y si nos vamos a la parte teórica, desde el desarrollo de los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? O sea, ya hablábamos de que precisamente Gardner no hablaba de los tipos de inteligencia como talento, sino como inteligencia. Y justamente una de esas es la musical. Y hay varios estudios para obtener grados, para obtener maestrías, donde hablan de la importancia del rock dentro de la educación y cómo esta inteligencia musical, si así lo vamos a llamar, o sea, esta inteligencia musical y ese aprender a descubrir
ritmos, aprender a descubrir eso, incluso la historia del rock, porque sabemos que una de las más importantes pues, es todo lo que tiene que ver con la historia del rock, desde sus inicios, ¿no? Y incluso el rock en español, ¿no? Y si nos vamos más, Ah, pues, el rock en México, ¿no? Entonces, entender que el rock, esta parte de conocer, de saber incluso leer la música, porque es muy diferente el escucharla, ya el leer la música, pero hace que se generen los alumnos esa curiosidad, ¿no? O sea, ese interés por aprender a tocar, por generar obviamente conocimientos relacionados con el rock, pero que tienen que ver con toda esta parte de reconocer, te decía, los ritmos, los niveles, pues esa parte de desarrollar incluso un buen oído, porque sabemos que no la mayoría de la población no hemos desarrollado esa habilidad de escucha, entonces creo que es muy importante que en todos los niveles se pudiera retomar el sentido del rock como parte, como incluso como una actividad didáctica, ¿no? Sería importante. no, y si fuera eso, imagínate, la semana pasada, eh, tú que también nos seguís a través de las redes sociales con las temáticas que hablamos, mencionaba el doctor Jorge esa importancia de que no solamente nos vayamos al aspecto conceptual, sino al aspecto también de generar talentos. Y ahí va a haber alumnos que van a desarrollar el talento musical en la ejecución de algún instrumento, en las cuestiones vocales que implica la interpretación de una canción. Entonces, me parece muy atinado eso y sobre todo también hablando de las aportaciones del rock, recordemos que el rock and roll, ¿sí? Como se conoció allá en los años 60 con el famosísimo grupo de los Escarabajos, por aquello de de copyright de los nombres, fue también como una música de protesta en algún momento, ¿no? Donde los jóvenes se manifestaron, ¿no? Y que también, tú recordarás, doctora Flor, cuando estuvimos en el evento de Punta Cana, en el COMEPS, que mencionaba que también era una música con la que identificaba a la juventud y que uno de los docentes de ayer del sur del estado mencionaba que cada generación tiene identificación con un estilo o un género musical. Sin embargo, algo curioso del rock es que el rock en algún momento la connotación quizás fue de protesta, pero posteriormente fue evolucionando y buscando otras cuestiones, no solamente de protesta, sino también de colaboración, como estos famosos conciertos que se han dado varios grupos de rock, uno muy recordado el que mencionaba al principio, el de 1985, en el estadio de Wembley, con Queen y otras bandas, porque no solamente fue Queen, ¿no? Pero de ahí se viene esta situación. Y obviamente también mencionar, digo, yo conocí Queen, o tuve acercamiento a la música de Queen, cuando salió la película, porque mi hijo me hablaba mucho de ella, ¿no? Yo había escuchado de Queen, pero no vi tan a fondo. Pero ya al ver la película, cuando contaba a mi hijo, etcétera, al cual mando un saludo a Leonardo Santiago, por cierto, a aquellos que se me acuerdan de tu hijo, menciona que, por ejemplo, la figura principal, ¿no? Freddie Mercury, pues tú estudió una carrera universitaria. Y los cuatro integrantes del grupo, todos ellos tienen estudios universitarios. Bueno, el guitarrista tiene un doctorado, si no me equivoco, en astrofísica. Entonces, y hacer todo ese recuento de muchas personas que han participado en diferentes bandas de rock a nivel nacional o internacional, muchos tienen estudios de licenciatura, posgrados. Hay quienes no también, pero han encontrado la necesidad de perfeccionarse a través del conocimiento para dar un mejor servicio y una mejor calidad de sus interpretaciones. Y creo que también eso es muy importante, que no se quede en el estado de confort que hemos nosotros buscando o que siempre busca el ser humano por alguna cuestión, sino que traten de dar más. Y creo que también es muy importante ese mensaje, ¿no? Con respecto a la profesionalización, que es algo que también se está buscando comúnmente en la propia educación. Entonces, veamos que si lo queremos ver, y como tú mencionaste, doctora Flor, el rock y toda su influencia ha tenido o ha sido motivo de tesis de licenciatura, de maestría, doctorado, de otros tipos de investigaciones también monográficas que son muy importantes de trascender, ¿no? Y que entonces eso genera esa propia necesidad de investigación, el hecho de que la educación no solamente se queda encerrada a lo que nos diga un plan de estudios o un programa sintético o un plan analítico, sino que vaya mucho más a todo ello. Sí, muy bien, no, y es que te decía que incluso, o sea, el rock no va a ser, o sea, hay que ver la música, y bueno, hoy hablamos del rock, pero como y esta música rock sería un vehículo para el aprendizaje, como dices, o sea, ahorita es de la música, lo que te decía, pero incluso de un aprendizaje histórico y un aprendizaje social con estos movimientos. Yo algo que tengo cuando doy mis clases de historia es que siempre les digo que busquen el contexto de lo que pasó y no el contexto en cuestión histórica,
sino les digo, a ver, ¿qué música se tocaba en esa época, no? Sí. O sea, ¿cuáles fueron los principales movimientos sociales que surgieron en esa época? Incluso la moda, ¿cuál era la moda en esa época, no? O sea, todo esto nos va a dar realmente un contexto y entonces a los chicos les llevar qué sonaba, simplemente, ¿no? Algo básico. Digo, ¿cuál era la canción que estaba de moda cuando tú naciste, no? Oh, sí. O sea, eso, ¿no? E incluso, por ejemplo, en el rock hay algunas estaciones de radio en donde te buscan, ¿no? O sea, en tal fecha que celebran los cumpleaños y esta era la canción de rock que estaba sonando cuando naciste. Y a veces logras hilar muchas ideas, como te digo, de este vehículo histórico y social a los que nos tiene que llevar la educación, donde dices, a ver, ¿por qué, o sea, por qué ese tipo de canciones, como dices, que en un principio fueran tomadas como protesta, como el hecho de un reclamo social, como el hecho de esta inculcar en la sociedad otro tipo de ideas, otro tipo, incluso a lo mejor hasta cierta resistencia a los sistemas de gobierno, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver muchísimo con el rock. E incluso en México hay bandas, por ahí, por Ciudad Neza, Ecatepec y demás, que combinan el rock con los sonidos prehispánicos, Oh, ¿no? sí, es muy cierto. Entonces, también es parte importante incluso de la cultura, porque hay una, no recuerdo cómo se llaman, pero tienen por ahí un nombre medio extraño, donde ellos tocan y cantan en náhuatl y en español, y es una banda de rock. Y está formada por gente que, me parece que uno era un albañil, otro era incluso un limpiaparabrisas, y de repente se unieron, empezaron a tocar, y ahora han ido a conciertos, por ejemplo, ahí en la cárcel de Nesa, que es el bordo, ¿no? En el bordo de Xochiaca y demás. Entonces, este tipo de cultura que se genera con una banda de rock, ¿no? Y lo veíamos, como decías, en el ejemplo clásico, ¿no? De Queen, todo lo que genera, ¿no? Entonces, el hecho de aprender a reconocer los diferentes ritmos, como en una canción básica como la que entregamos, ¿no? Con la que entramos nosotros hoy al programa, Sí. o sea, ese reconocer, ese saber, ese sentido de la música, que tiene que ver también con cuestiones sociales, ¿no? Porque incluso, como tú decías de la película, pues era como es luchar contra lo ya establecido, ¿no? Y muchas veces el rock ha manifestado eso. O sea, esa lucha es ese decir, nos vamos a manifestar a través de la música contra lo que no estamos de acuerdo y contra lo que queremos que sea diferente. Y esto, pues obviamente ha generado estudios en muchos niveles, como te decía, pero creo que incluso el empezarlo a trabajar desde los niveles básicos, como lo sería, por ejemplo, la primaria, creo que sería genial. Nada más que de repente nos enfrentamos a mucha resistencia social de cómo es que el maestro les va a enseñar una canción de rock en la escuela, ¿no? Entonces también tendríamos que cambiar un poquito el paradigma de lo que nosotros pensamos que está bien o que no está mal. Yo creo que el empezar a ver los beneficios de utilizar el rock en una formación musical, de generar actividades atractivas, prácticas, y que al mismo tiempo motiven a los alumnos e incluso los busquen a manipular un instrumento, ¿no? Sí. Entonces, generar esos talleres musicales en donde no te vayas a ir a tocar la misma canción clásica con el piano, con etcétera, sino poder ir más allá, ¿no? Más allá de lo tradicional, si lo pudiéramos decir. Creo que generar esta perspectiva diferente hacia la música tendría muchos beneficios para los alumnos de cualquier edad. Entonces, pues por ahí es una tarea ahora con esto de la nueva escuela mexicana y abusando de nuestra autonomía o utilizándola simplemente, pues creo que podríamos hacer algo por ahí diferente con los alumnos desde los niveles de preescolar, ¿no? En efecto, es un buen pretexto todo ello, el desarrollo ahora de una disciplina, por ejemplo, musical, el desarrollo de talentos con lo que tú mencionas, doctora Flor, pero también es importante, y aclaro, no es que estemos diciendo que se encamine la educación al rock o que es la única alternativa educativa, No. porque tenemos a los clásicos como por ejemplo Mozart, Chopin y Vivaldi, etcétera, ¿no? Que también hay estudios de los efectos que tiene su música, pero también hay que la propia evolución de la educación, de la música, etcétera, llaman a esto, a que precisamente en la educación se abordan otros géneros. Es importante también rescatar las raíces del propio folclore del país, que tenemos en esa parte, algo que se tiene que trabajar muchísimo en las áreas de lenguajes con artes, por ejemplo, hablando de los campos formativos de la nueva escuela mexicana. Pero también me llama la atención mucho esta parte que me dijiste del rock y que ya se interpreta en náhuatl, porque, por ejemplo, hace algún tiempo, el ciclo escolar pasado, no este que está culminando, en historia
en historia de México, con todas las cuestiones de identidad, sentido de pertenencia, se abordó con unos chicos de un colegio precisamente lo que es la identidad a través del rock. Y era una música, una banda de rock, pero que sus canciones eran en el idioma indígena tzetzal, que es típico de la región de Chiapas. Y creo que también viene con esa connotación y el hecho de que estaban con sus trajes típicos, etcétera. La cuestión de mencionarlo que precisamente ahora el rock junto con otros géneros musicales no solamente como que respeta una línea, sino que se abre y hace esa flexibilidad a los diferentes esquemas, ¿no? Tú mencionabas con el náhuatl la incorporación de música prehispánica, ahora la función de nuevos ritmos. Digo, estamos hablando del rock, pero pues también si alguien ve esta cuestión de cómo es la profesionalización de la propia educación, entendemos entonces que, bueno, los géneros de moda que están actualmente, pues se pueden encaminar a ello, ¿no? Y que precisamente algo que nosotros hemos dicho en Educación Sin Filtros es a veces el romper los paradigmas. ¿Por qué? Porque en algún momento se asociaba el rock con personas que tenían adicciones, con personas que eran rebeldes, sociales, como dice la canción, rebeldes sin causa, ¿no? Por hecho de vestir, de hecho de hablar, el hecho de estar a lo mejor de cierta manera con tatuajes, perforaciones, etcétera. Pero ahora ya es algo que también se ha evolucionado y que no tiene que ver con esa parte, ¿no? Hay muchas canciones nacionales, quizás extranjeras, que hablan sobre esas también, esas fusiones de géneros, ¿no? Y entonces, bueno, el reconocimiento a esa parte de la música, no solamente del rock, y que ahora, bueno, pues lleve precisamente al desarrollo de talentos con los alumnos, ¿no? En esta autonomía, como tú bien has mencionado, con el aspecto de en la nueva escuela mexicana reiterarlo, ¿no? Y desarrollar esa parte con los estudiantes, porque finalmente no solamente quedarnos en la parte conceptual o en el coeficiente intelectual, es desarrollar esa cuestión de los procedimientos, las habilidades y las actitudes. Creo que también con la música es una excelente disciplina, ajá, para generar actitudes proactivas en los estudiantes, ¿no? Y alejarlos un poquito de la tendencia que son los diferentes medios electrónicos, juegos de video, entre otros. Ujú. Pues fíjate que también incluso estaba viendo, por ejemplo, ahorita que decías de tus sobrinos que están bebés, Sí, ya hay algunas aplicaciones, incluso algunas páginas donde han adaptado música de rock para bebés, exacto. ¿no? Entonces ya hay rock para bebés, o sea, hay rock para niños, o sea, tampoco es como que, bueno, de entrada vas a empezar a ponerles metal, ¿no? O sea, Etiqueta. Puede ser, en un pero en principio. algún Puede momento. ser, ¿no? Pero bueno, o sea, todo con respetando los aspectos cognitivos y toda esta parte, ¿no? Pero entonces, esta parte de incluir el rock como parte o como un aspecto pedagógico, incluso te puede llevar ahora a que la transversalidad y el desarrollo de estos proyectos que nos marca ahora la nueva escuela mexicana pudieran ser mucho más interesantes para los niños, ¿no? O sea, porque de entrada, si tú les dices que vamos a hacer un proyecto sobre Bohemian Rhapsody, o sea, te apuesto que la mayoría de ellos en quinto y sexto, pues a lo mejor estarían, y los que no lo conozcan estarían interesados en ver qué pasa, en saber por qué, y entonces te digo, o sea, de ahí puedes empezar a generar, y ahorita se me viene a la mente, ¿no? De uno de los contenidos de los PDA, de los movimientos sociales y Ajá, sí. culturales del siglo XX, entonces pues estamos ahí en el claro ejemplo de que puedes decir y puedes enseñarle a los alumnos cómo fueron esos movimientos a través de la música, ¿no? O sea, a través de qué era lo que se escuchaba, entonces ellos puedes empezar a generarles esa duda y de ahí te puedes ir a la parte donde utilizando la transversalidad o ahora el desarrollo de proyectos comunitarios y demás, puedes mezclar las materias, a lo mejor en secundaria inglés, en mi caso en la escuela donde yo trabajo que también llevan inglés, pues entonces que a lo mejor el maestro les pusiera alguna parte y en esta parte de artes, en esta parte de lo humano y lo comunitario, qué era lo que pasaba, ¿no? Esta parte incluso del por qué hacer o por qué celebrar, como decías, ¿no? El día de hoy, el Día Mundial del Rock, lo que se juntó, cuál era el beneficio que iba a tener todo lo que se recopilara en esta parte. Entonces, te da para mucho, ¿no? Y ahorita solo son algunas ideas que pueden surgir, pero ya teniendo un poquito más de idea y teniendo claro el objetivo de qué quieres llegar, creo que podríamos hacer maravillas utilizando el rock en las escuelas y sería un aliciente para los alumnos
de que se utilicen cuestiones mucho más contemporáneas que lo que siempre se ha utilizado, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Tener esa parte de que nos llegue la luz a los docentes en la ideación de las actividades y que también haya respuesta favorable, no solamente de los alumnos, de los padres, de los propios compañeros en las escuelas y toda la sociedad en general con ello, ¿no? Porque algo que también ha causado revuelo con esta nueva escuela mexicana es el desarrollo de proyectos, ¿no? Y cómo si no van a tener ejercicios de matemáticas en un libro, ¿no? Ahora viene de manera diferente el contenido. Estás 3 materias en un libro, ¿no? Por ejemplo, hablando de primaria, ¿no? Entonces, finalmente creo que también viene el trabajo colaborativo, la unión que hemos mencionado aquí en el programa. Y bueno, y en este pequeño programa, en estos minutos ya hemos dado toda una argumentación, una justificación Claro. a un posible proyecto, ¿no? Un plan analítico, si lo queremos ver, con respecto al desarrollo de talentos, no solamente enfocarse como algunas pruebas internacionales que a lectura o comprensión lectora y matemáticas o ciencias, ¿no? Ahora lo estamos viendo desde otra área, ¿no? De Pero fíjate oportunidad. que incluso está comprobado que aprender a leer la música genera mejor comprensión lectora. O sea, porque aprender a leer las notas musicales, o sea, si alguien no sabe, pues tú puedes leer ahí, pues un gatito, un caracolito o no sé qué más, ¿no? Sí, Pero entonces el aprender a leer las notas musicales, porque no es lo mismo leer la música, ¿no? O sea, sí. leer la letra que aprender a leer La los tonos, partitura. las letras y demás. Entonces todo eso ayuda a la comprensión lectora. Entonces Comprensión lectora. muchas veces hemos dejado de lado completamente todo lo artístico por creer que no tiene relación con la parte educativa. Y entonces creo que es el caso del rock. O sea, ninguno de los géneros, y aquí que quede claro, no vamos a decir que un género es bueno o malo o no, no. O sea, pero en el caso de hoy el rock, creo que tendríamos que buscarle todas las aplicaciones que pudieran servir para nosotros, para lo que nosotros vamos a hacer, incluso el acercamiento. Ya hay una aplicación, me parece, no recuerdo si se llama OT, o como que es donde puedes tocar percusiones, ¿no? Ujú. Y que entonces ya está al alcance, porque obviamente sabemos que trabajamos en diferentes comunidades donde no vas a tener una batería, donde no vas a tener a lo mejor algún tipo de instrumentos que sean necesarios. Pero hoy con la ventaja del internet o de algunas aplicaciones que puedes hacer, tendrías, ¿no? A lo mejor un mayor acercamiento a que los niños desarrollaran ese sentido del oído, ese sentido musical, esa inteligencia musical e instrumental, ¿no? O sea, de lo que te da el aprender a tocar un instrumento. Bueno, la agilidad, ahorita que estoy viendo aquí a nuestro productor y reciente incorporación a Cuco, que tiene una habilidad tremenda para los juegos de video. Por ejemplo, ¿no? Los juegos de video que tienen que ver con las guitarras, con las baterías, con el bajo. No quiero, voy a decir marcas por problemas de copyright, pero todo ello implica, ¿no? Y ahora los chicos los pueden descargar hasta en el celular y también estarlo jugando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, trae muchas connotaciones esto del rock. Y bueno, aquí ya para cerrar esta parte, habíamos generado una hipótesis, el doctor Jorge y un servidor, o un supuesto, pero quizás yo creo fue rebasada, o quizás falta toda investigación por comprobar. Mencionábamos que a mayor nivel de estudios, mayor complejidad en las letras y composición, no solamente hablando del rock, de cualquier género. Posiblemente sea así o no. Y que el proceso de investigación nos llevaría a ello, ¿no? Porque hemos visto tantos Claro. ejemplos, ¿no? El grupo de los escarabajos liderados por John Lennon, McCartney y todos ellos, pues no tenían nada de teoría musical, pero toda la revolución que hicieron y posteriormente se fueron perfeccionando. Hay quienes han hecho lo contrario. Tienen todos los estudios y van explotando todas esas habilidades. Creo que aquí lo curioso también es de que sea la forma en la que tú te expreses, hablando de la música, no solamente de un género, finalmente tengas o no la preparación, pero tengas la actitud para enfrentarlo, para disfrutarlo, creo que también va a dar mucho más en ello. Entonces, pues a connotación de todo esto, pues a todas las personas que les gusta el rock y que se sientan identificados con ello, que sea un momento de inspiración, de catarsis, de motivo, de convivencia, lo que sea. Felicidades a todos ellos y disfruten esta maravillosa música y todas las demás. Porque precisamente eso es lo que nos vamos a recordar siempre en nuestra trascendencia en este mundo. Y bueno, si me lo permites, Así es. doctora Flor, vamos al Claro. escenario local. Adelante, adelante. No, sí, está bien, vamos a Vamos, la realidad. vamos al escenario local aquí en Sin Filtros, ¿no? Oh, por cierto, estamos también de un tema tan sublime y regresamos a lo terrenal, diría mi amigo Gildardo. El escenario local, aquí en el Estado de México, no hay aumento reflejado, uh-huh,
en los salarios de los maestros. Muchos compañeros maestros del Sindicato de Maestros del Servicio de Estado de México estaban esperando en esta quincena un aumento, ya verse reflejado, pero no hay aumento. Eso es a nivel estatal. No sé en el lado federal cómo está la realidad. Uh-huh. ¿Y cuáles serán las realidades de esta acción, doctora Flor, con respecto de que si hay aumento? No sé si posiblemente en el CENTE ya tuvieron reflejado su aumento o no. ¿Qué nos puede Sí, comentar no, ahí? en el CENTE desde la quincena 12 se pagó el retroactivo ¿Ah? y en esta quincena ya se supone que quedó reflejado el aumento real como quedaría, ¿no? Los que tenemos esa suerte de pagar pensión alimenticia, pues vemos un poco Gracias a los das. reducido ese aspecto Oh, sí. también, ¿no? Pero en realidad el aumento, o sea, platicando con varios compañeros que tienen valor, o sea, oscila entre, dependiendo del nivel, entre los 500 y los 800 pesos reales, ¿no? O sea, reales. Libres de Porque si nos impuestos vamos y a la todo. cuestión de porcentaje y eso, o sea, entre lo que te van a cobrar más impuestos y demás, digo, esto está oscilando entre, pues sí, yo creo que entre los 400 y 800 pesos dependiendo el nivel, dependiendo muchas Todo. otras cosas. O sea, ese sería como que el aumento real. Digo, el año pasado se pagó en la quincena 13, este año se paga en la quincena 12. En esta quincena que se acaba de salir ya por ahí el talón de pago, ya se ve reflejado el aumento y entonces digo, en realidad queda en eso. Pero lo que yo te decía es una cuestión de que de los sistemas, ¿no? Entonces nosotros tuvimos muchos problemas de pago cuando se hizo el cambio otra vez, que se volvió a centralizar la educación y que ahora ya solo es el FONE el que emite para todos. Entonces tuvimos muchos problemas. Ahorita como ese FONE pues de alguna manera ya está más estable, pues entonces nosotros no se han tenido tantos problemas de pago, pero sí obviamente compañeros que tenemos que trabajan en el Estado sí han manifestado su inconformidad porque a ustedes no ha llegado, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y fíjate con respecto a ello, ¿no? La realidad es porque muchos pensábamos que ya era una cuestión también que afectaba al gremio federal, como se dice comúnmente en Estado de México, pero no, ustedes ya tuvieron reflejado ese incremento y aquí en el Estado no. Y ayer me comentaba una compañera maestra, maestro, ¿por qué no nos llegó el aumento? Le digo, tan sencillo, maestra, no se ha firmado, ya se dio, pero sí tiene que haber esa firma, esa rúbrica y ese evento donde finalmente se dé, ¿no? Y muchos también estaban esperando esa situación, cuando la realidad no es así. La realidad es de otra manera. Y yo espero que en breves momentos me mandó ahorita un mensaje el doctor Jorge, se vaya a conectar al link y Perfecto. hablamos sobre eso porque hay una idea que yo espero la pueda exponer también cuál es la verdadera situación de por qué no se está generando el pago ahorita. Y eso creo que también es muy, muy realista, pero que no todos los compañeros maestros quizás lo conozcan. Ajá, y que solamente algunos lo van a poder vivenciar. Voy a esperar, o esperamos un momento a que se pueda ir conectando, pero yo, Sí, mientras tanto, adelante, doctor, adelante. no, es que te decía, o sea, es esta cuestión de, y yo siempre y se los decía desde que cuando nosotros teníamos problemas con los pagos, ¿no? A nivel federal, entonces les decía, bueno, ¿y dónde está todo ese dinero? Yo sí quisiera que en esa parte de la transparencia alguien nos dijera, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ese dinero? O sea, ese dinero ya está de manera federal y ahora como solo lo maneja una sola persona o una sola entidad, entonces se supone que ya está autorizado, ya está reflejado a nivel nacional y entonces ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿en dónde queda todo eso o cuál es la finalidad de todo eso? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se evita pagar? ¿Qué se hace con ese dinero mientras no se da a los docentes? ¿No? Pues la generación de más recursos, ¿no? Bueno, quién Uh-huh. sabe a quién lleguen todos esos recursos, pero también implica, tú mencionamos algo muy importante, ¿no? Que finalmente, aunque en esta época del año se están dando esta liberación de aumentos, pues ya todo viene negociado desde antes, ¿no? Porque el ejercicio fiscal te lo va pidiendo, ¿no? Y ahí es un presupuesto para el siguiente año. Se presupone que va a ser esto y sobre eso se hace esa negociación. Entonces creo que también es muy importante ese aspecto mencionar, el hecho de que, bueno, habíamos mencionado la semana pasada, se dio a conocer el aumento, ajá, pero pues no se ha visto reflejado y también pues muchos maestros pues lo están esperando porque finalmente no conocemos cómo son las realidades de cada uno de los hogares en los que están y es válido, ¿no? Digo, al final pues todos queremos o piensa la sociedad que pues el maestro vive bien y no podemos asegurar de todos. Hay también diferentes necesidades, diferentes realidades y también, bueno, ahorita que se va a dar el receso escolar, muchos maestros
van a regresar a sus lugares de origen, aunque sea en el propio Estado de México, pero implica un traslado pues mayor a una hora o Claro. dos, ¿no? Entonces, con respecto a ello, ya casi se va conectando Jorge, ya me está diciendo. Entonces vamos a esperar esa idea macabra. Pero yo también, si me permites, voy a dar mi apreciación con respecto a esto del aumento. Eso también tiene que ver mucho con lo que mencioné la semana pasada en el capítulo Sin Filtros y quizás desde el capítulo número 36, en el hecho de que estamos en la transición también de posiblemente una alternancia en la dirigencia estatal del sindicato de maestros. Eso también es muy importante. Esto también viene a connotación porque en estos últimos 2 días de esta primera semana de julio se han dado diferentes manifestaciones de algunos compañeros en protesta, y es válido porque estamos en un país de la libre expresión, así lo dice nuestra Carta Magna, en uno de los primeros artículos, donde pues uno se puede expresar libremente y algunos optaron por la liberación de casetas u otros hacer algunas marchas o algunos movimientos que creo no afectaron al todo, a la dinámica social de la capital del estado o de algunos lugares del Estado de México, pero que sí manifestaron la inconformidad con respecto a ello, ¿no? Sobre todo también porque, pues recuerden que estamos próximamente, como mencionamos en el capítulo 37, a las elecciones del Sindicato de Maestros del Servicio del Estado de México, de la nueva dirigencia estatal, y como se mencionó, pues se prevé que también haya no solamente una planilla única, quizás haya otra, y que también por eso se está haciendo esta movilización. Finalmente, creo que independientemente haya maestros que pertenezcan o que den el voto a una planilla u otra, creo que finalmente todos trabajamos por la cuestión salarial y que precisamente se ve reflejado ese tipo de necesidades y sobre todo creo que la mayoría de los docentes, ahí se puede mencionar, tenemos la misma percepción que tú has mencionado, doctora Flor, el hecho de que ya se está trabajando ese dinero y qué pasa, ¿no? Y que no se reparte de manera quizás Y equitativa. fíjate, y fíjate, ahí es bien, pues también complicado, porque en este lado de la sección del CENTE, que son dos, recordemos que en el Sí, Estado de México está la 36 y la 17, ¿no? Entonces tampoco se ha dado ese cambio, ¿no? O sea, tampoco se ha dado ese cambio de dirigencia y entonces también hay algo, pero de este lado pasa algo así como que nadie habla de eso, ¿no? O sea, es como Bruno en las películas, no se habla de Bruno, o sea, no se habla del cambio de la diligencia y te digo, por el contrario, o sea, se están generando ahora y va a ser pues de alguna manera noticia porque en el recinto ferial de Metepec, en próximas fechas, en la semana que entra, va a haber una celebración por el Día del Docente de Primaria, que ujú, recordemos que había sido algo que era como raro porque había un Día del Docente de Preescolar y un Día del Docente de Telesecundaria y de los de Educación Física, pero entonces a los de primaria como que se les tenía olvidados, ¿no? Y se va a hacer un evento, ¿no? Por ahí, en la semana estarán recibiendo por ahí los que sean federales algunas noticias del evento que se va a llevar a cabo, pero creo que finalmente es esto que hablas, ¿no? O sea, todo tiene tintes dentro de esa política y dentro de esa idea de cuánta gente podemos reunir, cuánta gente está con nosotros, cuánta gente nos apoya y contrario a los que quisieran, por ejemplo, empezar a mover cambio, ¿no? O esta renovación sindical que debe de hacerse y que ahora por la pandemia pues tuvo que retrasarse ya casi el doble del periodo que les tocaba, ¿no? Porque es un periodo de 3 años y donde ya llevan 7, sí, es muy cierto. En el en CENTE el no caso del hubo CENTE. renovación sindical, ¿verdad? Por la cuestión de pandemia. No, entonces en este periodo, que era un periodo de 3 años, los dirigentes, Rigoberto en la 36 y el profesor Eliud en la 17, ya llevan 7 años en la dirigencia, Y casi, ¿no? casi yo sé de uno de esos personajes que tiene puesto ahorita político, ¿no? Ganó un puesto de elección popular. Claro, ajá. Entonces, te digo, sería la importancia de qué tanto estamos trabajando realmente para los maestros, ¿no? Y entonces, pues es saber y es entender toda esta cuestión. Yo nunca quise meterme mucho al aspecto sindical porque esa cuestión de la política, yo por eso salí corriendo de esa parte política porque la verdad es que conociéndola, entre más la conoces, más te das cuenta de que hay muchas cosas por ahí extrañas que no deberían de suceder, ¿no? Pero entonces, digo, esta parte de cómo realmente el sindicato tiene que ser esa fuerza de apoyo para los docentes, ¿no? Y yo hablo del CENTE hablando como que es uno de los sindicatos más grandes de Latinoamérica, Sí, es uno de los más grandes, en que efecto. históricamente y a través de la historia desde su creación, o sea, desde que se unen todos los sindicatos en México para crear el CENTE, es uno de los más fuertes de Latinoamérica, ¿no? Es uno de los que tiene el mayor número de agremiados a nivel, obviamente, nacional. Es uno de los sindicatos más grandes.
Entonces, entendiendo esto, creo que ahí hay que tener mucha atención y mucho cuidado en las cuestiones que se emiten o en qué es lo que estamos reflejando hacia el exterior con los sindicatos en México, ¿no? Y entonces ahí también nos metemos en otros problemas mucho más graves, Sí, pero ¿no? Y vamos a pasar a este punto de la agenda del cierre del ciclo escolar, así muy rápidamente, doctora Flor, algunas experiencias, realidades o retos que tenemos ay, con pues este ciclo bueno, escolar. el cierre, Ay, ya, siempre, ¿no? eso O lo sea, dice todo ya. el cierre y el inicio siempre es la más complicado del ciclo escolar. Sobre todo y creo que ahí retomaríamos la parte del inicio, ¿no? Creo que yo algo que les comentaba a mis compañeros, los papás, los medios de comunicación y todo creen que vamos a las escuelas por una calificación. Sí. Y creo que ahí es el peor error que podemos cometer. O sea, no vas a la escuela porque como ya pasaron exámenes, pues ya no vayas a la escuela, ¿no? Ya para qué vas si no haces nada. Yo creo que ahí está en donde podemos meter ese tipo de actividades que generen interés en los niños, como hablábamos del rock, ¿no? Entonces, a ver, no vienes a la escuela solamente por una calificación, no somos una calificación, son las experiencias de aprendizaje que se generan y las competencias que desarrollas y en este caso los tipos de inteligencia, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que vas a tener a los niños que ya están fastidiados porque todos, ¿no? Ya estábamos esperando y También los arrastrando, maestros. llegando como zombies al final del ciclo, ¿por qué no generamos estrategias pedagógicas que sirvan y que nos ayuden y que hagan que los niños vayan estos últimos días a la escuela con ganas y no solamente porque no los quieren cuidar en su casa, Oh, sí, cierto. ¿no? Es muy Entonces, real. esta parte de generar estas experiencias de aprendizaje lúdicas a través del juego, a través de la música, a través de algo, creo que sería una parte importante. Pero bueno, entendiendo esto, creo que el cierre pues es desde saber cuándo podemos descargar, ¿no? Ahora con el 15 las boletas, ¿no? O sea, porque ese trabajo administrativo a veces no se ve y entonces pues ya se acabaron, ya tienen calificaciones, ¿por qué no hay boletas? Bueno, pues porque no podemos descargarlas, entonces hay que esperar. Y ese trabajo de imprimir las boletas, que bueno, ahora ya ni se firman ni se sellan como anteriormente se hacía, pero ese trabajo descomunal que hacían los directores a fin de ciclo de garabatear todas las boletas, ¿no? Y de sellarlas y de que quedara perfectamente el sello, se ha eliminado un poco porque ahora ya se imprime, tiene un código QR y con eso es suficiente, ¿no? Para darle la validez. Pero igual la emisión de certificados, ¿no? En sexto grado, en el preescolar, en secundaria, o sea, todas estas cuestiones administrativas que tienen que ver con la parte del cierre escolar, creo que siempre han dado mucho que desear porque no se organizan de acuerdo a los tiempos y a las necesidades de los docentes, ¿no? Y bueno, eso. Y además viene la fase intensiva, ¿no? O sea, 3 días de fase intensiva de consejo técnico, donde vamos a hablar de lo mismo, pero no sé si más barato o no sé si de manera más clara, ¿no? O sea, donde vamos a hablar de evaluación formativa, donde vamos a hablar de interculturalidad y donde vamos a preparar el inicio del ciclo escolar, ¿no? ¿Y de qué sirve que lo prepares si los calendarios vienen emitidos por parte de una Yes. autoridad donde nunca te dejan hacer nada? Entonces, ¿qué preparamos? O sea, nada más vamos a organizarnos cómo vamos a hacerle para respetar los calendarios que vienen, porque de eso a que nosotros realmente podamos aportar para que todos esos procesos de inscripción, reinscripción sean más ágiles, eso es una mentira, ¿no? O sea, no hay Es muy como tal cierto. una descarga administrativa, ni la ha habido y creo que no la va a haber, Es una recarga ¿no? más bien. Exactamente. Entonces, o sea, es toda esta parte de, no, pues maestros, prepárense para el ciclo escolar siguiente. Y luego la próxima semana o la semana inicial, donde tenemos que ir al taller, vamos a tener otros 5 días para volvernos a preparar. Pero te preparas y a la mera hora te dicen, no, sabes que esas fechas ya no son, ahora son estas. Entonces, de nada sirve que tú tengas una organización con padres de familia, con tus maestros, con los alumnos y demás, si al final, por necesidades políticas, económicas o lo que sea, se tiene que cambiar las fechas y se tiene que hacer de diferente manera. Entonces, bueno, pues en realidad creo que es como dices, es una recarga administrativa y al cierre de inicio escolar y al inicio siempre será mucho más complicado. Pero pues aquí estamos y lo hacemos. Fíjate que tú mencionabas algo de que en el sistema federal ya no sellan ni firman todos con el QR. En el estatal sí. Todavía está esa cuestión. Viene el QR, hay que firmar y sellar.
Y como les digo luego de broma, hay que firmar y sellar de cabeza porque luego de tantas hojas se te pierde la onda y le echamos a perder, creo, en esa parte. La ventaja es que ahora pues se puede volver a reimprimir, pero también es algo que veíamos nosotros, ¿no? Como que hubo un avance digital en tiempos de pandemia esa parte, pero también hay que mencionarlo, no todos los padres de familia tienen esa misma corresponsabilidad en los documentos digitales, porque perdían el teléfono, no había respaldos, no hay una adecuada cultura tecnológica en muchos padres, y no solamente por la cuestión de edad, no, es porque finalmente no hay interés en ello, porque no nos queremos adaptar a esas nuevas necesidades, ¿no? Hemos hablado mucho en la educación de que hay que adaptar las nuevas exigencias, ser competitivo, pero piensan que solamente es en la escuela, como ya el doctor Jorge, ¿no? Sino también en la propia vida. Y hay quienes ahorita, la mayor parte de los trabajos, tienes que hacer trabajo, pues, en casa, tienes que hacer trabajo presencial, tienes que tener conectado o vinculado tu teléfono, tu computadora, otro dispositivo electrónico. Y por cierto, va a ser fanfarrias, ya viene el doctor Jorge, por favor, o algún sonido. Vamos a recibirlo. Doctor Jorge, ¿cómo está usted? Que me cortó la idea. Están? Pues Buenas mira, tardes. pues esperándote después de que tuviste esa comisión que yo creo que has de haber cumplido con todas las cabales ahí en el COMEPS. Y bueno, me estabas, o me interrumpiste la idea, pero yo te voy a ceder mi espacio porque estábamos hablando ahorita en el escenario local de la agenda que tú bien conoces sobre por qué no se ha pagado. Y tú tienes una idea escabrosa de por qué no se ha dado en el sistema estatal del Estado de México esa cuestión. Entonces te voy a Luego ceder por la eso palabra. nos vetan. Bueno, lo Luego va a por eso decir nos él, vetan, dice la doctora Flor y lo dice muy bien. pero Gusto de saludarte, doctora, qué no, gusto verte. Igual, doctor, un gusto verlo. al contrario, es para Miren, nosotros siempre yo un tengo honor. más Adelante, que una idea, tengo una hipótesis. adelante. Tengo una hipótesis sobre el por qué no nos ha llegado el retroactivo, por qué no nos ha llegado el aumento tan prometido de parte de las autoridades sindicales, etcétera. Aclaro, doctor Jorge. Miren, los últimos años, Aclaro tantito. los... La doctora Flor, ¿Perdón? voy a hacer esta aclaración en este contexto. La doctora Flor menciona que en el sistema federal ya les dieron el retroactivo y ya tiene que ver reflejado en el aumento. Esto es a nivel estatal y de ahí entonces, ahora sí, te doy la palabra. Adelante. Entonces los perversos somos en el Estado de México. Bueno, eso todavía está peor porque, a ver, yo creo que como en los últimos años se ha estado trabajando esta cuestión de los nombramientos hasta el final del ciclo escolar y no hasta agosto como se hacía anteriormente, hasta el mes de agosto, este retraso sistemático del aumento de sueldo puede deberse a que no se les va a pagar ese retroactivo a los maestros interinos, ¿no? Eso también ¿sí? está visto ahí porque, a ver, incluso muchos terminan sus nombramientos el día 15 de julio. 16. O sea, estamos 15, hablando 15. del próximo lunes, 15 o 16 de julio, algunos 15, algunos 16, pero estamos ahí. Entonces, evidentemente, a ellos ya no les tocó ese aumento y posiblemente no sean contratados en los siguientes ciclos escolares o reciente, porque están estos movimientos con los de admisión, con los de cambios, de adscripción, con los de las adicionales. Entonces, es muy probable que algunos de ellos ya no regresen y ellos se perdieron ese dinero. Tanto que se está ahorrando, ¿cuánto se va a ahorrar el gobierno con eso? No lo sé. Pero sería un ejercicio muy interesante el saber si uno de los motivos ocultos por los cuales eso no se ha dado, lo del aumento, es para evitarse el pago a los maestros interinos, lo cual se me hace una tremenda injusticia, a mí muy particularmente. Ahora, si nos vamos a esto de las reglas, porque también tengo esta teoría conspiratoria, esto de las reglas, nos enviaron a nosotros los maestros de nivel estatal, a los directivos, nos enviaron un oficio, un documento con toda la organización a partir de que termina y va a empezar el inicio del siguiente, donde consideraba en una primera instancia el inicio del ciclo escolar, las inscripciones para los días 22 y 23, si no me equivoco. Sí. 22 y 23 de agosto, que son 2 días que vienen marcados en el calendario escolar para realizar ese proceso de inscripciones, ¿no? ¿Qué pasó? Cambiaron esa organización y ahora en la tabla menciona que las inscripciones van a ser 15 y 16. O sea, antes de ello. Sin embargo, una semana antes. Sin embargo, no cambiaron toda la información que estaba con anterioridad, donde dice que la reunión de supervisores con directores para educación básica, para los consejos técnicos, era el día 15. Entonces, eso me hace suponer que los directores no estaremos inscribiendo, ¿no?
el periodo de receso está comprendido hasta el 19 de julio para los docentes. Entonces, 15 y 16, si bien es cierto, estamos a disposición, si cambiaron la organización, lo hubieran cambiado bien, ¿no? Lo hubieran cambiado bien toda, porque lo único que cambia únicamente es los periodos de inscripción, pero no cambiaron el periodo de receso para los maestros, donde ellos ya se tendrían que presentar el día 19. Entonces, como que algo no me está cuadrando. La otra, que los maestros que terminan interinatos, los maestros que están cubriendo interinatos hasta el día 15 o 16 de julio, ellos ya no tienen ninguna obligación de presentarse siquiera a la ceremonia final, si su nombramiento llega al 15, llega hasta el 15. No tendrían que presentarse, y ni mucho menos a los 3 días de suplicio, que vamos a estar todavía los maestros trabajando para el taller intensivo de formación continua, que yo le he denominado los últimos 3 días de suplicio y sobrecontrol. Bueno, yo diría es una que es forma resiliencia. de explotación moderna para los maestros. O sea, realmente es una explotación que nosotros estamos siendo sometidos. Y no me retracto, y ahora sí todos deberíamos llevar parte de esos días, porque es la manera como se está ahorcando el gobierno. Bueno, no, porque si estuviera el doctor Miguel, él es resiliente y le va a como un área de oportunidad. Ah, claro. Sí, es una oportunidad para seguirnos explotando. O sea, sin duda. O sea, sí es una gran área de oportunidad. Entonces yo sí estoy muy consternado porque todavía no termina y ya nos estamos estresando por el otro. Es una característica del docente. Sí, pero eso es algo que no ocurría. Anteriormente, terminábamos bien, las clausuras, todo bien en orden, y ya, como que te liberabas, ¿no? Incluso algunos nos enfermábamos hasta el final. Algunos ya nos estamos enfermando antes. Algunos ya nos está pesando el ciclo escolar. Algunos de verdad, los memes que son bastante elocuentes. Por eso hay que ser resilientes y manejar aquí la cuestión emocional para que no suceda esto. Yo he visto los memes, ¿no? El 300 de julio. Yo ya veo a 500, 1000 de julio. Pero fíjate, es un mes que no acaba. Ese fenómeno que tú mencionas que es algo que se está dando en los docentes, eso viene siendo una particularidad de la docencia en los albores de la primera y segunda década del 2021, porque anteriormente se tomaba más tranquilo el recesos de clases o el interciclos, ¿no? Sí. De hecho, tú lo habías mencionado, acabamos el día 6 de julio a veces. Es que antes te decían que hiciera un receso, ¿no? Y te decían, a ver si son como ciertas vacaciones. Y ahora resulta que te dicen que no. O sea, ahora te dicen, tienes que estar disponible a cualquier hora, cualquier día, porque entonces te podemos mandar llamar y tú tienes que estar pendiente. Bueno, una de mis autoridades nos dijo que un director no puede tener su teléfono en silencio, porque en cualquier momento puede sonar. Y les digo, bueno, yo con eso, mira, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué nivel de alienación? No, es que no he leído la Ley Federal del Trabajo. Sí, pero ¿a qué nivel de alienación estamos llegando? O sea, ya con la expectativa nada más, a la espera, con la, no sé, con esa angustia de que en cualquier momento nos van a llamar, de que en cualquier momento vamos a tener que salir a trabajar, o que aunque estés medio descansando en tu casa, ¿sabes qué? Vete a la escuela, tienes que entregar esto, pero urge, ultra mega urge, es para allá, ¿no? Eso es algo que no creo que nos convenga a nosotros. La misma autoridad le escuché decir que para que un maestro pueda rendir tiene que estar contento, ¿no? Tiene que estar bien, tiene que estar feliz. Yo ya noto mucho descontento en los compañeros maestros. Seguramente ya hablaron de esto, de las marchas, de las manifestaciones que han dado. El descontento es amplio, el descontento es muy grande, y lo que sí está mermando muchísimo es la calidad. O sea, se está pensando que mientras más tiempo de trabajo tengas al maestro, vuelvo a esta hipótesis, ¿no? Mientras más, habrá mayor calidad. Mientras más lo sometas, mientras más cursos, mientras más consejos técnicos, mientras más alternativas les des de cursos ahí, los tengas encerrados, todo el horario escolar, porque además así dice, los debes de tener esclavizados desde la hora de entrada hasta la hora de la salida. Bueno, no dice el término, pero sí. Sí, o sea, ahí cómo. Cubrir el horario. Entonces, mientras más los ataques, mientras más los presiones, es la hipótesis de la pasta de dientes, ¿no? De que mientras más fuerte los apachurres, más te va a dar.
Sí, pero llega un momento en que la pasta se acaba. sí, y ahí, ¿qué más? olvídate. A muchos ya no nos está quedando mucha energía para exprimir, ¿eh? No, A muchos ya nos está quedando el tanque vacío, es la verdad. Pero bueno, ni con eso aditivo es lo funcionamos que yo luego a pienso. veces. Evidentemente las autoridades no piensan lo mismo, en esto también estamos de acuerdo. No piensan como nosotros somos súbditos y dirían ellos, es que ustedes son el gobierno operando. Ustedes tienen que rendirle al gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros somos las autoridades y ustedes en su posición están representando al gobierno. En cierta Bueno, medida incluso les digo, vamos a checar porque las nuevas normas mexicanas, por ejemplo, así como era para el trabajo y todo eso, habla precisamente de todo este tipo de explotación, ¿eh? Y ya está regulado y ya está normado, y lo que pasa es que nuestras Y en autoridades la nunca docencia se dan una se reguló vueltecita después de en la esa pandemia. parte. Exacto, se reguló Sí. esa parte del teletrabajo y todas estas cuestiones, entonces ya y por ahí a lo mejor nos daremos oportunidad de revisar en la semanita cuáles son los reglamentos que vienen ahí para que en un próximo programa podamos hablar de estos, de cómo está establecido en la Ley Federal del Trabajo y cómo la verdad es que no les importa para nada en la parte, porque recordemos que nosotros estamos regidos por el 123 en su apartado B porque somos trabajadores del gobierno, ¿no? Entonces, pero también tiene que aplicar a nosotros y yo creo que ahí también, así como a nosotros nos mandan a cursos cada vez más, deberían de mandar a nuestras autoridades para Claro, respetar pensando por el secretario de Educación, ¿no? esas Por cuestiones, ejemplo. ¿no? Cuestiones normativas que también son importantes y que deberían de respetar. Yo voy a hacer énfasis en lo que menciona el doctor Jorge con respecto de que somos el gobierno operando. No tanto, y esto me trajo la idea de una de mis autoridades también que decían, es que para eso nos pagan y para eso estamos, nos alquilamos. Sí, pero hay que también tener maneras, porque finalmente somos los que damos sustancia a que haya operatividad en la parte educativa. ¿Sí? Y precisamente por la cuestión de mando, por las cuestiones de mandos medios, mandos superiores, pues uno piensa que tiene que obedecer, pero finalmente nosotros los docentes somos los que damos sustento a la pirámide educativa. Y yo no he visto, salvo el caso del doctor Jorge, son muy pocos los directivos, y no porque estés aquí en la transmisión, pero son pocos los directivos que se meten a dar clase. Y entonces creo que también implica un poquito de respeto a mí sí me gusta. a quienes estamos. Entonces creo que también es muy importante esa parte. Hay que mencionar el contacto. Sí, tenemos que hacerlo porque también nos pagan por ello, porque tenemos que legitimar la cuestión de que porque estamos trabajando. Pero finalmente implica también ese tacto de las autoridades, ¿no? ¿Con qué mencionarlo? Entonces, yo estoy de acuerdo que sí tenemos que ser resilientes, pero también buscar la manera de cómo poder abordar en la fase intensiva o en este taller intensivo y en la fase intensiva de nuevo ciclo escolar, maneras de cómo se puede hacer más operativa la realidad de esas escuelas por solamente entregar los productos. Sí, definitivamente, definitivamente. Y bueno, vamos a ir cerrando, ¿les parece, compañeros? Muchas gracias, doctor Jorge, que sus actividades le permitieron conectarse aquí. Y bueno, vamos a empezar. Esa es la parte más importante, sin filtros. Bueno, esperamos que el doctor Miguel en prontas transmisiones se una a nosotros, estemos completos ahora los 4. Y vamos a irnos despidiendo. Doctora Flor, te cedo la palabra. Claro, pues yo creo que nada más aquí como dice el doc, ¿no? O sea, y como dice Leo y como diría Miguel, ¿no? Hay que ser resilientes acerca del fin y del inicio del ciclo escolar, pero pues a veces no es tan posible, ¿no? A veces quisiéramos hacer más, pero la verdad uno ya no quiere ser así, pero las autoridades no cooperan, ¿no? Tal cual. Entonces, pues lo más que nos queda hacer es, más que ser resilientes, resistir el final y el inicio del próximo ciclo escolar y pues esperar que que estos cambios y que esto todo que está pasando pues realmente nos puedan ayudar y que estas semanas de vacaciones nos ayuden a recuperar fuerzas, ¿no? O sea, a ver ahí qué haremos y qué podemos generar para recuperar fuerzas y pues les estaremos llevando, yo creo que a través de alguna transmisión, algo que ayude a los maestros a relajarse haremos algo así como un fin escolar sin filtros o algo así, para poder apoyar a los maestros y que también tengan una parte alegre y a lo mejor de comedia o algo se nos ocurrirá, yo sé que sí. Doctor Jorge, por favor.
No, sí, se me ocurre un concurso de stand-up entre nosotros. Hay tanta, no sé, hay tanto material como para hacer de la labor docente una rutina de stand-up que en realidad ya me estoy animando, ¿no? O sea, para convertirme en el profe stand-up. Pero bueno, ya después veremos. Ya después veremos qué ocurre. Pero sí es cierto, vamos a terminar el ciclo escolar. Qué bueno que terminamos, qué bueno que llegamos. Nos faltan, insisto, el suplicio de los últimos 3 días. Pero creo que los maestros nos caracterizamos por una cosa, que sí somos demasiado resistentes, ¿no? Sí. Estamos ahí de manera permanente, somos incluso necios, creo yo, perseverantes y necios al mismo tiempo. Por mucho que nos ataquen, por mucho que nos digan, por mucho que estén ahí sobre nosotros, el maestro siempre sale y sale y sale, porque lo único cierto es que todos necesitamos de un maestro, la sociedad necesita de los maestros y por supuesto nuestra labor también hace que se cultive la propia sociedad, o sea, los maestros ayudamos al tejido social, eso es indiscutible, absolutamente indiscutible. Entonces, yo les felicito a todos los compañeros y compañeras que nos ven y los que no nos ven también, por supuesto, porque somos pieza clave, somos pieza angular del desarrollo obviamente del país, y ojalá que a través de las propuestas que salgan de los propios compañeros, ojalá la brillantez de algunas de las autoridades, el sistema pueda avanzar mejor y la sociedad pueda estar todavía en mejores condiciones bueno, no todavía, sino que en situaciones mejores, porque sabemos que las de ahora no son las más óptimas. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias, digo, aquí corriendo, pero el compromiso es hay que continuar y muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge. Doctora Flor, les mando saludos a la distancia, cuídense, saludos al doctor Miguel, saludos a Jesús, a Cuco, que están aquí en la producción. Y nos vemos, exactamente, se fue la temática, Rockeando en la Educación. Muchas gracias por sintonizar el capítulo número 38. Nos vemos en la próxima, hasta luego.